Saludos, bienvenidos nuevamente a la serie El inmigrante ante una corte de inmigración. Hoy vamos a hablar de la audiencia de mérito o la audiencia final en un proceso ante la corte de inmigración. Esta audiencia normalmente toma de 2 a 5 horas. Es una audiencia bastante larga y es la audiencia en la que el juez va a escuchar el testimonio del aplicante y va a decidir si le concede o no le concede el remedio de inmigración que está solicitando. Normalmente cuando comienza esta audiencia, lo primero que el juez va a hacer es tomarle juramento al aplicante principal, va a corroborar el nombre y la dirección del aplicante, le va a preguntar al gobierno si el aplicante se tomó las huellas y si las huellas están bien o si hay algún problema con sus huellas, por ejemplo que aparezca algún tipo de récord criminal, y después de esto va a pasar a enumerar los exhibits. Los exhibits son todos los documentos que constan en el expediente de la corte. Entonces, ahí por ejemplo va a estar el documento que lo puso en un proceso de deportación, es decir, el NTA, el Notice to Appear, va a estar la aplicación del remedio de inmigración que se está solicitando. Supongamos que es un asilo, entonces va a estar la aplicación I-589, que es el formulario de asilo. También va a estar, por ejemplo, la evidencia que se haya sometido para probar su caso y las órdenes que el juez haya emitido durante el proceso. Después de que el juez numera los exhibits, el juez va a pasar a darle unas instrucciones al aplicante. Debe escuchar atentamente las preguntas que se le hace y debe contestar exclusivamente las preguntas que se le están haciendo. Que debe dar tiempo al intérprete para que pueda traducir lo que se está diciendo y que no debe hablar encima del intérprete. Si él no sabe, él o ella no sabe o no se acuerda de algo, es mejor que conteste a la pregunta diciendo eso, diciendo no me acuerdo o no sé, pero que no vaya a mentir. También le va a decir que todo está siendo grabado, por lo cual es importante que las respuestas que dé las dé diciendo, o sea, no moviendo la cabeza sí o no, sino diciendo, verbalizando sí o no, porque todo está siendo grabado. También le va a explicar cuál va a ser el proceso. Básicamente le va a decir que el aplicante, es decir, el abogado de defensa, va a hacerle unas preguntas. Después de que termine el abogado de defensa, el fiscal va a hacer unas preguntas y al final, si el juez tiene preguntas, también va a hacer unas preguntas para poder tener toda la información que necesita al momento de tomar la decisión. Después de que se terminan las instrucciones, el juez le va a decir al abogado del aplicante que por favor comience el interrogatorio. En ese momento nosotros los abogados comenzamos a hacer una serie de preguntas para poder probar lo que estamos solicitando. Supongamos que se trate de un caso de asilo. Entonces yo voy a empezar a preguntarle al cliente de qué país vino, por qué se fue de su país, qué fue lo que le pasó, si lo agredieron, quién lo agredió, cómo lo agredió, cuándo lo agredió, si la persona trató de colocar una denuncia, si la persona recibió asistencia médica, qué tipo de daño físico o emocional le causaron esas situaciones. Y también le preguntas como qué cree que pasaría si regresa a su país. Después de que el abogado de defensa termina su interrogatorio, el fiscal va a comenzar a hacer preguntas. Las preguntas del fiscal van encaminadas a afectar la credibilidad del aplicante. Entonces va a usar preguntas como usted dijo, agredida a tal fecha, pero en su documento aparece que fue esta fecha, o va a buscar volverle a hacer las mismas preguntas para ver si obtiene una respuesta diferente. Después de que el fiscal termina con el contrainterrogatorio, el juez va a hacer preguntas. Normalmente las preguntas de los jueces son para aclarar dudas. Si por ejemplo usted mencionó que recibió asistencia médica, pero no dijo qué tipo de tratamiento recibió y el juez quiere saberlo, entonces le va a preguntar, usted dijo que recibió asistencia médica, pero cuando usted estaba en el hospital, ¿qué tipo de tratamiento recibió? Todas las preguntas que va a hacer el juez va a ser con el propósito de aclarar algunas dudas que él tenga y que hayan surgido de las respuestas que usted dio en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Después de que el juez termina con las preguntas, el juez le va a pedir a los abogados que hagan unos argumentos finales. En este caso, el abogado de defensa le va a explicar al juez por qué debería otorgarle el beneficio de inmigración al que se está aplicando. Entonces, si yo estoy diciendo, yo estoy aplicando para un asilo para mi cliente, entonces yo le voy a explicar al juez cuál es la situación de derechos humanos del país del que proviene mi cliente, cuáles son las razones por las cuales debería otorgar el asilo. A su vez, el fiscal va a hacer un argumento legal para que no se le otorgue el beneficio legal. Después de esto, algunos jueces normalmente piden un receso. Este receso puede ser de 15 a 30 minutos, dependiendo si se cuenta con el tiempo. Y durante ese tiempo el juez va a revisar todo el expediente, va a revisar todas las notas que haya tomado durante el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio. Al regresar, entonces va a dar una decisión. Esa decisión va a ser
que aprueba el beneficio de inmigración o que lo niega. En ambos casos, el juez debe explicar cuáles son las razones por las cuales o lo está aprobando o lo está negando. Y por ello va a dar una decisión oral en la que va a leer todos los argumentos que él usó para aprobar o denegar el remedio de inmigración. Después de esto, el juez va a preguntarle a los abogados, es decir, al abogado de defensa y al fiscal, si se van a reservar el derecho a apelar, es decir, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la decisión que el juez tomó. Y después de que los abogados contestan a esta pregunta, entonces básicamente la audiencia se va a terminar. Hay muchas personas que se sienten nerviosas y dicen, si pierdo mi caso y el juez ordena la deportación, porque si el juez niega su remedio de inmigración, el juez va a ordenar su deportación. Pero entonces las personas piensan que van a ser detenidas ahí mismo en la corte de inmigración y que van a ser deportadas inmediatamente. Eso no funciona de esta manera. Usted tiene derecho a apelar su caso y mientras usted esté en proceso apelativo no puede ser removido de los Estados Unidos. Así que básicamente esto es lo que sucede en una audiencia de mérito ante una corte de inmigración. Hay un proceso de preparación previo, hay que preparar el testimonio del aplicante, es decir, el abogado de defensa le debe decir al aplicante, mira, esta es la línea de preguntas que te voy a hacer para ver de qué manera la persona va a contestar. El aplicante debe prepararse para tener fresco los eventos que sufrió, las fechas son muy importantes, quiénes fueron los agresores, quiénes fueron los testigos, dónde se encontraban, qué lugares fueron a recibir asistencia médica o a colocar denuncia. Toda esta información la tiene que tener fresca el aplicante antes de esa audiencia y para eso pues hacemos un proceso de preparación. Es muy importante asistir a su audiencia de mérito. Si usted no asiste a la audiencia, el juez ordenaría la deportación en ausencia. Es muy importante prepararse para su testimonio. No es importante que usted se memorice las cosas, pero es importante que se le explique al juez qué fue lo que sucedió de una manera organizada y de una manera cronológica. A veces nosotros los latinos empezamos hablando de atrás para adelante, en la mitad hacemos una pausa y contamos algo que nos pasó en el medio. No, esto no funciona. Nosotros necesitamos tener cronológicamente organizados los eventos y tenerlos claros. De esa manera podemos transmitirle al juez efectivamente qué fue lo que nos sucedió y el juez va a tener todos los argumentos para aprobar el remedio de inmigración que estamos solicitando. Gracias nuevamente por ver nuestros videos, por acompañarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales y en el próximo video vamos a hablar de qué pasa después de que ya tuve mi corte de mérito, cómo es el proceso apelativo o si gané mi caso, cuál es el proceso posterior. Gracias.